Ser Podcast. Saludos, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche colección, en el que reunimos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el espacio de la SER dedicado al cine clásico. El episodio de hoy está dedicado a la historia tal y como la hemos conocido en las películas. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En este especial venimos dispuestos a hacerle la competencia a nuestros compañeros de Ser Historia. Eso sí, siempre desde una perspectiva cinematográfica, contando los hechos tal y como los hemos visto reflejados en las películas. Por ejemplo, vamos a recordar a uno de los personajes más famosos de la nación apache. Es ese feo y sanguinario apache, Jerónimo. Jerónimo, buen nombre para un verdugo. Ha salido de su reserva. Se levantó en armas. Os contaremos también cómo ha reflejado el cine uno de los episodios más famosos de nuestra historia, el 2 de mayo de 1808. ¿Vienes de Madrid? Sí, allí estaba cuando el 2 de mayo. Me batí en el parque de Monteleón, junto a los artilleros. Debió ser terrible. Sí, pero hermoso. Las manolas del barrio de la Puerta de Toledo recibieron a pedradas a los coraceros. Los majos entraban agazapados y herían a los caballos con sus navajas en el vientre. Vamos a repasar la historia de la carrera espacial que llevó al hombre a la Luna. Houston, aquí base de la Tranquilidad. El Eagle ha alunizado. Recibido, Tranquilidad. Están en la Luna. Y os contaremos también lo que hemos aprendido en las películas sobre uno de los personajes más determinantes del siglo XX, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. No es fácil escribir con ecuanimidad sobre Lenin, el líder bolchevique. Es absorbente, frío e impenetrable. Este es el menú histórico que os proponemos para hoy y comenzamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada.
Y entre reportaje y reportaje vamos a escuchar algunas bandas sonoras de películas de corte histórico, como este tema que Ernest Gold compuso para Éxodo de Otto Preminger, película que narraba el nacimiento del Estado de Israel. Pero vamos ya con nuestro primer reportaje, que está dedicado a un personaje que hemos visto en muchas películas del oeste, el indio Jerónimo, jefe de los apaches. Utilizando unas cuantas de ellas, os vamos a contar su historia. ¿Qué sería del western sin los indios, personajes fundamentales en cualquier película del oeste que se precie? Y dentro de los indios hay una tribu que aparece más que ninguna en las películas. Echa hacia atrás los hombros y ergue la cabeza, y cuando te pregunten quién eres, contesta con orgullo: soy un apache, y todos callarán. Durante años, los apaches crecieron a lo largo de un extenso territorio que comprende parte de los actuales estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México, y se prolonga por tierras mexicanas en lo que hoy se conoce por Sonora y Chihuahua. Cochise no quiere a los blancos como enemigos. No es bueno pelear con ellos. Gracias a jefes como Cochise, los chiricahuas, mezcaleros, jiraquillas y demás tribus apaches vivían en paz con los mexicanos, comerciaban con ellos e incluso algunos hombres tomaban esposas indias. Haya siempre amistad entre apaches y mexicanos. Ese es mi deseo. Todo ello cambió cuando Texas se unió a Estados Unidos y estalló la guerra contra México. Tras su victoria, Estados Unidos conquistó las tierras de Arizona y Nuevo México, y la nación apache quedó partida entre dos países. Los colonos empezaron a instalarse en tierras indias y estos respondieron atacándoles. Y claro, el ejército llegó en su defensa. ¡Toque de carga! ¡Corneta! Comenzaron así las llamadas guerras apaches, que acabaron con la derrota de los indios que fueron confinados en reservas. Un destino que no todos aceptaron. Las personas que veo aquí no me parecen apaches. ¿Qué han hecho de vosotros? Al menos estamos vivos. Esto es vivir. El líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goyalé, que en chiricahua significa el que bosteza. No es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los mexicanos, un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados mexicanos, no sin antes invocar a su patrón, San Jerónimo. ¡Jerónimo! Y ese fue el nombre de guerra que eligió. También abandono mi nombre. Me llamaré como me llaman mis enemigos mexicanos. Desde hoy me llamaré Jerónimo. El odio que sentía Jerónimo hacia los blancos le venía de lejos. Cuando era joven, yo tomé esposa. Vivíamos en estas montañas. Los soldados mexicanos vinieron y la mataron. La mataron a ella y a mis dos hijitas. Desde entonces me estoy vengando. Jerónimo destacaba por su valor, y los apaches le atribuían también ciertos poderes de adivinación e interpretación de los signos de la naturaleza. Un hombre medicina apache. Los apaches creen en su poder, es una especie de espíritu que llevan dentro. A pesar de ser un líder, Jerónimo nunca llegó a ser jefe de los apaches, precisamente por su carácter indómito y salvaje. Yo conocí a Cochise. Era un rey. Conocí a Vittorio, un orgulloso líder. Y conozco a Jerónimo. No quiere dirigir, gobernar, ni ser sabio. Solo quiere luchar. Jerónimo se convirtió en una pesadilla tanto para los colonos como para los ejércitos mexicano y estadounidense. Esos cerros están llenos de apaches. Han quemado las casas de todos los ranchos. Anoche tuvo un encuentro con ellos. Dice que están capitaneados por Jerónimo. Sus ataques comprometían a las otras tribus apaches que habían aceptado la paz. Mi hermano blanco me habló del ataque a una diligencia de blancos. Fue Jerónimo. Le seguimos 2 días, pero pudo cruzar a México. Bien. Desde hoy protegeremos a los blancos que salgan de Tucson y Fort Bowie. Si se rompe esta paz, que sea el blanco quien la rompa. No deben ser indios, ni siquiera malos indios. Y fueron los propios indios los que le obligaron a entregarse. Señor, ¿Jerónimo va a venir a entregarse por las buenas? Es lo que prometió. Un chiricahua no da su palabra a menudo, pero si la da, la cumple. Si tú cumples la tuya. Jerónimo, en efecto, se entregó, pero los americanos no cumplieron su palabra. Les habían prometido tierras fértiles y libertad para cazar en sus territorios, pero en las reservas no había caza y la tierra era pobre. Algunos apaches son buenos granjeros. Otros añoran la antigua vida. Yo no soy buen granjero, Gaywood. Así que ocurrió lo inevitable. Jerónimo se ha escapado de Turkey Creek. Los apaches han huido. Jerónimo se ha llevado a la mitad de la reserva. Hombres, mujeres y niños.
Huido de nuevo, se instaló con sus fieles en México, en las montañas de Sierra Madre. Esta vez no combatiremos para seguir viviendo como antes. Les vamos a declarar la guerra. Durante un tiempo, Jerónimo se dedicó a atacar a las patrullas tanto mexicanas como estadounidenses, a uno y otro lado de la frontera, y a saquear a los colonos en busca de provisiones. Vimos una diligencia. 4 muertos, sin caballos. También han quemado 2 ranchos hacia el oeste. Han cogido caballos, comida y municiones. Hartos de sus desmanes, el ejército norteamericano diseñó una operación de caza y captura. Nos han encomendado detener al renegado apache Jerónimo. Cumpliremos esa misión, tendremos éxito. Durante meses le buscaron sin éxito. Jerónimo ocupa una zona que es un laberinto intrincado. 500 millas cuadradas del más agreste terreno de México. Nuestras patrullas hacen todo lo que pueden. Finalmente, Estados Unidos y México decidieron aliarse en la empresa. Señores, acabamos de recibir permiso del gobierno mexicano para cruzar la frontera en persecución de Jerónimo. 5.000 soldados, la cuarta parte del ejército estadounidense de la época, fueron enviados en su búsqueda, y gracias a la presencia militar los saqueos terminaron. Algunos de los que seguían a Jerónimo se entregaron y volvieron a la reserva. Está bien claro que el hambre los acosa, no reciben suministros y no pueden tener muchas municiones. Es una situación desesperada. Entonces, ¿por qué no se rinde? Pero finalmente la realidad se impuso y el indio enterró el hacha de guerra. El 4 de septiembre de 1886, Jerónimo y 34 hombres, mujeres y niños chiricahuas se rindieron al general Nelson Miles. Mientras entregaba sus armas, Jerónimo dijo simplemente: en un tiempo me movía como el viento, ahora me rindo, y eso es todo. Los apaches fueron trasladados a una reserva en Florida, pero a su líder le llevaron a Sonora. ¿No lees los periódicos? A Jerónimo le han metido en la cárcel. Jerónimo pasó 3 años en prisión condenado a trabajos forzados. Después fue llevado a Oklahoma, prohibiéndole expresamente salir del estado y volver a reunirse con su pueblo. Jerónimo. Lo tendré bien domado en un par de días. Y Jerónimo, en efecto, acabó domado. En Oklahoma se hizo granjero y se convirtió al cristianismo. Fue exhibido como una atracción cultural en la Exposición Universal de San Luis de 1904 y participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt. Bien, señor Jerónimo, si pudiera usted... ¿Dónde está su vestido? Su ropa ceremonial está... menos mal. Cámbiese en el hotel. Usted desfilará a la cabeza de los indios salvajes, señor. En estos años también dictó su autobiografía el escritor y coronel del ejército Stephen Barrett, y lo hizo en español, la otra lengua que dominaba además del chiricahua, ya que apenas hablaba inglés. Pobre y alcoholizado, Jerónimo ganaba algún dinero posando para fotografías o atendiendo a los curiosos que le veían como un mito del Far West. Señor, ¿me firma un autógrafo? Besu Ansoy. Disculpe, no le entiendo. 5 pavos. ¿Cómo dice? Que cobra $5 por sus autógrafos. Murió tal día como hoy en 1909, cuando borracho se cayó del caballo junto a un arroyo y pasó toda la noche metido en el agua helada, muriendo al poco de pulmonía. El gran Jerónimo. Yo creo que no eres más que un bastardo asesino rojo. En el cine hemos visto a Jerónimo como villano muchas veces, pero también como héroe, el símbolo de la resistencia de los indios. Brindemos por el indio Jerónimo. Él sí es un tío grande. Y una curiosidad para terminar. Ese grito que pronuncian muchos paracaidistas al saltar... Ese grito nació también con el cine, cuando en 1940, después de asistir la noche anterior a una proyección de la película Venganza India, que giraba en torno a la captura de Jerónimo, un grupo de paracaidistas lo utilizó para animarse en el salto, recordando el coraje y el valor del último guerrero indio que luchó contra el ejército norteamericano.
Este tema, compuesto por Miklos Rozsa, pertenece a la película Lady Hamilton, protagonizada en 1941 por Laurence Olivier y Vivien Leigh y dirigida por Alexander Korda. Lady Hamilton contaba la historia de la que fuera amante del famoso almirante Nelson, y precisamente el mayor enemigo que tuvo el militar inglés fue quien desencadenó el episodio histórico del que os vamos a hablar a continuación. Nos referimos a un episodio de la historia española, el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, con el que comenzó la Guerra de la Independencia contra los franceses. Goya inmortalizó en dos grandes cuadros los sucesos históricos del 2 de mayo. Uno era la carga de los mamelucos, el otro los fusilamientos del 3 de mayo. Y a la izquierda, un madrileño que se tapa la cara con las manos para no ver la muerte de los suyos. Y tal que aquí, un fraile rezando con la cabeza agacha. Y se ven por el suelo muertos, caídos, despatarrados. Y aquí, fíjate que en Carmen, aquí, un madrileño, descamisado, de rodillas, así, con los brazos levantados, valiente como la madre que lo parió, gritando a los soldados que le van a matar: ¡Viva la libertad! Dos cuadros que son famosos en el mundo entero. ¿Cuál es ese cuadro español? Goya. Goya, sí. Eso es, sí. Oye, el título. Ya me acuerdo del A mí no me cuadro. gusta la El cuadro se titulaba Mayo de 1805. Pero bueno, Goya está sobrevalorado, como todos los españoles. También Pérez Galdós lo contó con palabras en sus episodios nacionales. La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada Noble y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. Y el cine español, como no, también ha trasladado a las pantallas la lucha contra el invasor francés, pero claro, lo ha hecho a su manera. En esta brava nación hay Dios, las cosas que ocurren. Que vino Napoleón, trágala a que las majas le zurren. Hay que reconocerlo, las películas españolas que tratan los hechos del 2 de mayo y de la Guerra de la Independencia en general no están a la altura de las obras de Goya o de Galdós. Por ejemplo, este que canta era Manolo Escobar en la película Los Guerrilleros, y también hemos visto a Lola Flores en La Venta de Vargas. No solo Madrid ha tenido su 2 de mayo, aquí en Andalucía también sabemos defender. Cada día hay un muerto, un desaparecido. Cuando un hombre sale de su casa, no sabemos si volveremos a ver. O a Sara Montiel en Carmen la de Ronda. Y claro, los que tenemos ya una cierta edad vimos muchas veces en la tele esta escena. ¡No! ¡No venceréis! ¡No podréis vencernos! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! Era Aurora Bautista en Agustina de Aragón defendiendo a cañonazos las murallas de Zaragoza. Y hablando de cañones, gracias a un cañón, nuestra Guerra de la Independencia también tuvo una película en Hollywood. Creo que desde aquí hay un buen camino hacia Santander. Sí, capitán. Pero este cañón va a ir a Ávila. ¿Pero acordasteis? Yo no he dicho nada. Conocéis mis órdenes. El general prometió poner a mi disposición el cañón. Pero el general Larena no está aquí. ¿Creéis que podéis atravesar media España con un puñado de hombres? Con este cañón tendré los hombres que quiera. No disponéis de pólvora, la tendré. Era Orgullo y Pasión, con Frank Sinatra haciendo de guerrillero y Cary Grant como militar inglés. En 2008, coincidiendo con el bicentenario, José Luis García estrenó su película Sangre de Mayo. Cuando me llamaron a mí el año 2005, pues estaban preparando ya para el bicentenario una serie bastante amplia de acontecimientos, tanto teatrales como de exposiciones, y les faltaba el cine. Entonces me preguntaron si yo veía un posible enfrentamiento cinematográfico con el hecho del 2 de mayo. Y yo les dije que siempre y cuando utilizáramos a Galdós, creo que se podía llevar a cabo. En fin, que películas hay unas pocas, ya sean buenas, malas o regulares. Con algunas de las que hemos mencionado y otras cuantas vamos a rendir homenaje a los héroes de aquel 2 de mayo de 1808, recordando qué fue lo que pasó. El año 1808 había comenzado muy agitado en la política española. Los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma y el primer ministro Godoy estaban enfrentados al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII. Almirante de España y de las Indias y Alteza Serenísima. ¿Cómo puede ser Godoy Alteza Serenísima
si no es heredero de la corona. Parece una provocación. Con ese nuevo título, el príncipe Fernando se subirá por las paredes. Y más ahora que el rey está tan enfermo. Pocos meses antes, y en virtud del Tratado de Fontainebleau, se había permitido el paso de tropas francesas por territorio español. ¿Y qué me dicen ustedes de la entrada de los franceses? Me parece que van a invadir Portugal, porque es aliado de Inglaterra. Ese es el pretexto. Pero sus intenciones yo creo que son otras. Después de merendarse a media Europa, ahora le toca el turno a España. Los franceses controlaban varias ciudades de la península ibérica. Eso indignó a la gente y a los partidarios del príncipe Fernando, que se fueron haciendo cada vez más fuertes. Godoy. Manuel. Majestades, ¿qué haces aquí? ¿Qué ocurre, Manuel? ¿No estabas en Madrid? Sí, pero me trae un asunto que no admite espera. Mis agentes en Francia acaban de informarme. El príncipe conspira, mis señores. El propio Bonaparte no es ajeno a esta danza. Lo temía. El príncipe, majestades, haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono. Entre el 17 y el 19 de marzo tuvo lugar el motín de Aranjuez, que llevó a la caída de Godoy. El rey Carlos IV abdicó en su hijo y se fue a Francia. Hay que actuar al instante. Sí, cerca de Napoleón. Pedirle que mantenga sus pactos con nosotros. Él ha garantizado nuestro trono. Napoleón ordenó entonces que Fernando VII se presentara también ante él, y este viajó a Bayona. Es que el pueblo español no nos quiere. Quiere nuestro rey Fernando VII. Vuestro rey. Vuestro rey va a celebrar una entrevista con nuestro emperador. Los destinos de Europa están en manos de Napoleón. El desenlace de todos estos acontecimientos tuvo fecha concreta. El lunes, 2 de mayo. Ese día, ante el Palacio Real, comienza a arremolinarse la gente. Ese es el detonante. Pronto las calles de Madrid se convierten en un campo de batalla. Se llevaban a Bayona al infante don Francisco de Paula y el pueblo lo ha impedido. Los franceses disparan sobre los nuestros. A las 10 de la mañana muere el primer soldado francés. Los madrileños emplean las armas que tienen a mano: navajas, macetas, agua y aceite hirviendo. Poco después de las 11 tiene lugar la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Los militares españoles permanecen acuartelados sin intervenir. Esas son sus órdenes. Solo el parque de artillería Monteleón desobedece y los capitanes Daoíz y Velarde se unen al pueblo de Madrid dándole armas y sacando los cañones del cuartel. Estamos a merced de los gabachos. ¿Es que somos de otro linaje? ¡Malditos de Dios! Los dos morirían allí. Pocas horas después, sobre las 2 de la tarde, el ejército francés comienza a controlar la situación. Empiezan los primeros fusilamientos. El populacho de Madrid, mal aconsejado, se ha levantado en armas contra nosotros los franceses y ha cometido asesinatos. Los españoles que merecen el nombre de tales lamentan tamaños desórdenes, por lo que no ha de confundírseles con esos miserables. Y esa misma tarde, el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, publica un bando llamando al levantamiento. ¡Españoles! ¡La patria está en peligro! ¡Acudid a salvarla! ¡Guerra al invasor! Al día siguiente, el 3 de mayo, se producen los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío que pintó Goya. Los sucesos de Madrid pronto se conocen por toda España. ¿Vienes de Madrid? Sí, allí estaba cuando el 2 de mayo. Me batí en el parque de Monteleón, junto a los artilleros. Debió ser terrible. Sí, pero hermoso. Las manolas del barrio de la Puerta de Toledo recibieron a pedradas a los coraceros. Los majos entraban agazapados y herían a los caballos con sus navajas en el vientre. Vi cadáveres de niños, de muchachas, de ancianos en la Puerta del Sol por haber desafiado la metralla de los cañones. Comenzaba así lo que los historiadores han llamado la Guerra de la Independencia, que daría pie a muchos otros acontecimientos y, por lo tanto, a películas. Por ejemplo, la primera derrota de un ejército de Napoleón en una batalla a campo abierto, la de Bailén. Bailén, un nombre que ahora casi nadie conoce fuera de estos alrededores. Si vencemos, el nombre de este pueblecito ignorado brillará en toda Europa. El tambor del Bruc o los sitios de Gerona y Zaragoza. La heroica Zaragoza comió ratas para seguir la lucha. Hemos cumplido con nuestro deber, pero ¿a qué precio? Pero esas son otras historias y esas son otras películas.
El levantamiento del 2 de mayo se ha mostrado en el cine y la televisión. Sin embargo, la mirada de ningún director podrá estar nunca a la altura de la mirada de Goya, que retrató como nadie el horror y el heroísmo de aquella jornada, probablemente porque supo centrarse en los verdaderos héroes de aquel 2 de mayo de 1808. He pensado en 2 cuadros para adornar la entrada del rey Fernando en Madrid. Sí, valerosas hazañas de nuestra gloriosa guerra. Excelente. ¿Y a qué héroes piensa usted perpetuar? ¿Al general Castaños? ¿A la Oiz y Velarde? ¿A Palafox? A todos y a ninguno, señor. Al pueblo llano. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Esta música es obra del compositor italiano Nino Rota y pertenece a la película El Gattopardo, dirigida por Luchino Visconti en 1963. El Gattopardo contaba la historia de una familia en los años del Risorgimiento, que a mediados del siglo XIX llevó a la unificación de los distintos estados que existían en la península itálica para dar lugar a la nación que hoy conocemos como Italia. Nuestro siguiente protagonista también puso en pie un nuevo estado, en su caso la extinta Unión Soviética, y lo hizo liderando lo que se conoce como la Revolución Rusa. Os estamos hablando de Lenin. Os vamos a contar brevemente su historia y a darle un repaso también a cómo ha tratado el cine a este personaje. A finales del siglo XIX, Rusia tiene 126 millones de habitantes. La mayoría de ellos son campesinos depauperados. Tan solo hay 2 millones de obreros industriales y todos están bajo la bota de los Romanov, una dinastía que lleva 300 años en el poder y que se niega a hacer concesiones al pueblo. Los ingleses tienen un parlamento. Los reyes británicos renunciaron a sus derechos. Los Habsburgo y los Hohenzollern también. Los Romanov no renunciarán. Yo legaré a mi hijo el poder que he recibido. En un clima político dominado por la falta de libertades y la represión, nace en la clandestinidad el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en la ciudad de Minsk. La lucha es lo que tenemos en común. Y por eso te estoy pidiendo que te unas. Aunque admito que tenemos diferencias. Pero quizá ha llegado el momento de la acción unificada, camarada. Uno de sus dirigentes es un joven abogado llamado Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Un joven activista, pero sobre todo un gran teórico del marxismo. Así que es ese. Una cara extraña. Parece el jefe de unos bandidos. ¿De dónde es? ¿De Mongolia? Simbirsk. ¿Dónde estáis? Río Volga arriba. En efecto, Lenin nació en Simbirsk, una ciudad al este de Moscú, el 22 de abril de 1870. Su vida tuvo un punto de inflexión a los 17 años, cuando su hermano mayor, un estudiante universitario, fue arrestado y ejecutado por formar parte de un grupo que planeaba atentar contra el zar Alejandro III. Era mi modelo, por su compromiso y su carácter, pero no en política. Cuando fue ejecutado, supe que se había equivocado, valiente pero ingenuo. Me di cuenta de que la victoria estaba en otra dirección. A partir de ese momento, Lenin se convierte también en un activista. ¿Habéis oído hablar de un hombre llamado Lenin? Yo sí, yo le conocí. En un mitin, en la fábrica. Ilegal. Como resultado, es detenido y deportado a Siberia. ¿No eres un prisionero político? Sí. Oiga, en Siberia está muy lejos. A 6 semanas de aquí. Allí pasará 3 años. Tras su liberación se marcha a Múnich, donde crea un periódico clandestino que anima a unirse a todos los marxistas europeos. Lo ha escrito Lenin. ¿No quiere leerlo? Ya lo he hecho. Es maravilloso. En 1903 va a tener un papel clave en el cisma del partido, erigiéndose en líder de la facción bolchevique, que propugna una revolución real y completa
en contraposición a la facción menchevique, más liberal y partidaria de las reformas. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Mientras tanto, en la madre Rusia, el pueblo se muere de hambre. En 1905, decenas de miles de personas en San Petersburgo marchan hacia el Palacio de Invierno, donde el zar está de visita para pedirle pan y reformas sociales, pero lo único que reciben es sangre y fuego. ¡Venimos en son de paz! ¡Queremos ver al zar! ¡Apunte! ¡Fuego! Más de 1000 manifestantes son asesinados y varios miles heridos. Ha sido una carnicería. Nicolás, el asesino. La represión posterior llevará a Lenin al exilio. En estos 10 años solamente he pasado 3 meses en Rusia. Hablo y nadie me escucha. Escribo y nadie me lee. No es cierto, en esos años escribe algunas de sus obras más importantes que van perfilando su pensamiento político. Pero mientras tanto en Europa ha estallado la Primera Guerra Mundial y Rusia se enfrenta a Alemania. Tras varios años de guerra, el pueblo ruso está hambriento y exhausto del esfuerzo bélico y pide la paz. ¡No más tropas! ¡Sigue enviando hombres a la muerte! ¡Por Artur ha caído y Nicolás va a mandar más hombres! Lenin ve en el descontento por la guerra la oportunidad de convertirlo en el germen de su revolución, pero está atrapado en Suiza y no puede regresar. En Rusia, el zar Nicolás es obligado a dimitir y le sustituye en el poder el gobierno provisional de Kerensky, formado por partidos liberales burgueses. Han depuesto al zar por un príncipe de sangre azul. ¿Y qué hacen los mencheviques? Juegan con una farsa de revolución. A ese Kerensky le conozco bien. Nacimos en el mismo pueblo, miserable. Es un maldito bastardo que lo ha calculado todo mal. Un maestro del oportunismo. Por fin Lenin regresa a Rusia a bordo de un tren alemán. En la estación de Petrogrado le reciben cientos de seguidores. ¡Revolución ahora! ¡Paz! ¡El poder para los soviets! Lenin comienza entonces su campaña de acoso y derribo del gobierno. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes, y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. Una campaña que culminará en octubre de 1917 con la revolución bolchevique. Los bolcheviques han tomado la estación, el telégrafo, los bancos. ¿Cuántas fuerzas tienen? Si tuviéramos tropas, ¿cuántas harían falta para someterlos? Un regimiento bastaría, pero no tengo un regimiento en el que pueda confiar. Kerensky huye y Lenin toma el poder. El gobierno ha caído. Ahora vamos a empezar el orden socialista. En ese orden socialista, el cine tendrá un papel esencial como un arma más del combate revolucionario. Lenin piensa que las películas deben convertirse en el medio de propaganda e información más eficaz para las masas, sobre todo en un país en el que la mayoría de la población es analfabeta. Nuestro cine no es un medio de pacificación, sino una acción de combate. Nuestro cine es ante todo un arma cuando se trata de un enfrentamiento con una ideología hostil. Es una herramienta cuando está encaminado hacia su actividad principal, influir y transformar. Existen decenas de documentales que giran en torno a la Revolución Rusa y a la figura de Lenin. Entre ellos destacan, por ejemplo, 3 cantos a Lenin de Dziga Vertov o Los 10 días que estremecieron al mundo, basado en el libro del periodista norteamericano John Reed, que fue testigo en primera línea de los hechos. San Petersburgo, capital de Rusia, 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques,
hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. Casi parece un documental, pero no lo es. Octubre, de Sergei Eisenstein, una película realizada en 1927 para conmemorar los 10 años de la Revolución. Recreó la Revolución Rusa en una película como si volviese a ocurrir. Aunque la suya fue más grande y mucho mejor que la original. Y también el doble de cara. Cuando Eisenstein rodó su versión, los barrenderos se quejaron. Les costó 3 días limpiar los cristales rotos. Dijeron que la primera vez la gente había sido más considerada, que no habían causado tanto alboroto. Muchas de las imágenes de la toma del Palacio de Invierno que vemos en documentales o en reportajes pertenecen a esta película, Octubre, y se utilizan como si fueran reales, aunque no lo son. Las cámaras no estuvieron presentes en la toma del palacio. Sí han sido recreadas, en cambio, en forma de ficción en numerosas películas, la mayoría de ellas rusas o de países de la Europa del Este. Este sonido pertenece a la película Lenin en Octubre, uno de los muchos films rusos que giran en torno a la figura de Lenin. Una filmografía que llega hasta este mismo siglo, cuando en 2001 Alexander Sokurov, uno de los directores rusos más habituales en los festivales de cine, estrenó Taurus. En ella nos mostraba a un Lenin enfermo y cansado poco antes de morir, preocupado por el afán de poder y la crueldad de su compañero Stalin. Alexander Sokurov. En Taurus somos como médicos que visitan a un paciente. Sabemos muy bien lo que le sucede a Lenin, sabemos el diagnóstico que le espera, sabemos a dónde puede conducirle la enfermedad, pero no tenemos derecho a entrometernos en su final. El cine occidental, en cambio, aún no ha hecho su gran película sobre Lenin. Aparece sí en varios films, aunque siempre como personaje secundario. Por ejemplo, en El agente británico de Michael Curtiz, Leslie Howard era un espía que se enamoraba de la secretaria personal del líder ruso. En Rojos, de Warren Beatty, le veíamos a través de los ojos del periodista John Reed. Lenin es un líder puramente popular, accionado en virtud del intelecto. Es un hombre sin color, sin humor, firme en sus creencias. Puede carecer de la personalidad de Trotsky o de su facilidad de palabra, pero Lenin sigue siendo el arquitecto. En la superproducción de los 70, Nicolás y Alejandra nos le mostraban como un personaje permanentemente malhumorado, astuto y con una tremenda ansia de poder. A mí solo me interesa el poder de Rusia. Y está allí, en la calle, a la espera de que alguien lo tome. Kerensky no durará. Sigue haciendo la guerra cuando el pueblo ansía la paz. Yo les ofreceré la paz. Luego vendrá la auténtica revolución. También le hemos visto en varias miniseries de prestigio, como La caída de las águilas, de la BBC, donde le daba vida el actor Patrick Stewart, o en la italiana El tren de Lenin, interpretado por Ben Kingsley. ¿Por qué sacar a un revolucionario ruso de Suiza y llevarlo a Escandinavia como un paquete postal? Porque es nuestra arma secreta. Si se crea el caos en Rusia, tendrá que salir de la guerra. ¿Y puedo saber quién es ese salvador revolucionario? Le llaman Lenin. Esta miniserie se centraba en el viaje en tren que llevó a Lenin de Zúrich a Petrogrado, como resultado de un acuerdo entre los alemanes y el dirigente bolchevique. ¿Conoces los riesgos? Los de siempre me llamarán traidor, no me importa. Pero el pueblo no lo hará, y eso es lo que importa. En 1922, Lenin fue proclamado líder y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para entonces, la revolución ya había empezado a mostrar su lado más oscuro. Los soviéticos ya no tienen autonomía local. El Estado central tiene todo el poder lo tienen unos pocos hombres que están destruyendo la revolución. Todos los periódicos han sido cerrados o incautados por el partido. Todo aquel del que se sospecha que es un contrarrevolucionario es detenido y fusilado sin juicio. ¿Cuál será el final? ¿Es justificable tanta barbaridad en nombre de la defensa de la revolución? Pero Lenin no iba a estar mucho tiempo al frente de la dictadura del proletariado. No le digas a nadie que me encuentro mal. Solo estás cansado. Has tenido mucho trabajo. No te preocupes. Mis seguidores más fervientes me mirarían con otra luz si supieran que tengo mala salud. Tras sufrir varios derrames cerebrales, falleció finalmente el 21 de enero de 1924. A partir de entonces se convirtió en un mito, el héroe venerado y querido por el pueblo, en contraposición al sanguinario Stalin. Su cadáver fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, y hoy en día todavía se le puede ver allí. Sucedió una noche. El cine clásico
en la SER. Música que Alex North compuso para La agonía y el éxtasis, una película dirigida por Carol Reed y protagonizada por Charlton Heston y Rex Harrison, que trata sobre la creación de las pinturas de la Capilla Sixtina y el enfrentamiento que mantuvieron Miguel Ángel y el Papa Julio II. El último de los reportajes del programa de hoy nos habla de la carrera espacial que llevó al hombre a la Luna, ese satélite que preside nuestras noches con la luz que refleja y ha dado tanto juego en el cine. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Refleja la luz del Sol y es responsable del fenómeno de las mareas. En el cine, la Luna es parte imprescindible de muchas películas de terror, pero también de una buena escena romántica. Nunca había visto una luna como esa. Hace que parezcas un ángel. E incluso de la comedia. ¿De qué te ríes? La luna llena que me da ataques de risa y me pongo malo, padre. Es como lo del hombre lobo, pero con la risa. ¿O tú eres gilipollas o es que tienes una alergia? Pero sin duda, donde mayor juego ha dado es en los géneros de aventuras y ciencia ficción, gracias a los viajes espaciales. Ahí vamos, hacia un azul más allá, volando hacia el sol. 30 segundos y combustible normal, oxígeno normal, presión de cabina correcta, el altímetro funcionando. ¡Vamos! ¡Buen viaje, muchachos! ¡Vamos! Fly me to the moon, let me play among the stars. En 1902, el francés Georges Méliès lanzó el primer cohete en la película Viaje a la Luna. Mi padre me llevaba al cine todo el tiempo y me habló de la primera película que vio. Entró en una sala oscura y en una pantalla blanca vio un cohete que volaba hasta entrar en el ojo del hombre de la Luna. Entraba directo en el ojo. La nave, en efecto, iba a estrellarse en un ojo de la pobre Luna y el rey selenita se enfadaba mucho. Fritz Lang, en La mujer en la Luna, nos la describía como un lugar lleno de riquezas. Por cierto, que cuentan que los nazis copiaron de esta película la rampa de lanzamiento de la nave para fabricar luego sus lanzaderas de los cohetes V1 y V2. Pero aparte de este detalle verista, la mayoría de las películas fantaseaban con la imagen tópica que el hombre tenía de la Luna. Piénsalo, Looney. En menos de una hora estaremos en la Luna. Lo primero que voy a hacer es partir un trozo de ese queso verde. Oye, Butch, uno de los propósitos de esta misión es acabar con algunos de esos mitos. En 1950 se estrenó Con destino a la Luna, un título histórico en la ciencia ficción, ya que en esta película se intentaba por primera vez tratar con cierta seriedad el tema de los viajes espaciales. Gracias a ella y a otras películas posteriores, los espectadores empezamos a aprender cosas como la falta de gravedad. Rápido, ponte las botas. ¿Siempre hay que andar con esto? Si no te las pones, te pasarás el día chocando con las paredes y los techos. Que la Luna tenía dos caras. Bueno, muchachos, he estado estudiando este mapa de la superficie lunar y he elegido la cara oscura como lugar de alunizaje. Por tanto, no olvidéis vuestra linterna espacial. O que la superficie lunar y su atmósfera nada tenían que ver con los paisajes de la Tierra. Mirad, hay luna llena. Es tierra llena, gilipollas. ¿No sabes dónde estás? Bromas aparte, las películas hacían cálculos sobre cuándo podría llegar el hombre a la Luna. Y este año de 1980 será recordado como el año en el que un americano pisó la Luna por primera vez. Hasta que un día ocurrió de verdad. Te estamos viendo bajar por la escalerilla. Fíjense en esas imágenes. Estoy al pie de la escalerilla. Las patas de la plataforma del LEM solo se han hundido en la superficie unos 4 o 5 centímetros. Es como si fuera polvillo. Armstrong está sobre la Luna.
El 21 de julio de 1969, a las 3 horas 56 minutos, hora española, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la superficie lunar. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En la Tierra, más de 500 millones de personas contemplábamos la hazaña ante el televisor. Parece mentira, pero que ahí están los tíos, paseándose por la luna como si estuvieran en la calle de Alcalá. Armstrong y su compañero Aldrin, que descendería a la superficie poco después, habían hecho realidad el sueño que ya se recogía en los textos babilónicos 4000 años antes de Cristo y que Luciano, Kepler o Julio Verne habían imaginado en sus escritos. Desde hoy vivimos en un mundo en el que el hombre ha pisado la luna. Y no ha sido un milagro, sino nuestra voluntad. De esta forma, el viaje a la Luna dejó de ser solo materia para la fantasía y se convirtió también en argumento de dramas y películas más realistas. Gracias a títulos como Elegidos para la Gloria, Carrera Espacial, Cuenta Atrás, El Tiempo de los Primeros, El Cielo de Octubre o Figuras Ocultas, descubrimos el camino que había seguido la ciencia hasta lograr poner un hombre en la Luna. La carrera espacial nace en los años 50 del siglo XX como consecuencia de la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La nación que consiga controlar el espacio controlará el mundo. Los romanos controlaron el mundo porque construyeron carreteras. Después, el Imperio Británico lo dominó porque tenía barcos. Nosotros fuimos poderosos en el aire porque teníamos el avión. Pero ahora los comunistas han tomado posiciones en el espacio exterior. Desde los dos bandos se investiga para poner a punto la tecnología que haga posible enviar naves al espacio. El pistoletazo de salida de la era espacial lo dan los soviéticos el 4 de octubre de 1957, al poner en órbita el satélite Sputnik I. Un lanzamiento que sorprende a los americanos que no esperaban que sus rivales se les adelantaran. Pudimos haber puesto en órbita un satélite hace un año, si nos hubieran dado luz verde. Ahora tenemos que lanzar algo deprisa y corriendo, como sea. 4 meses más tarde, los americanos lanzan su primer satélite, el Explorer 1. Se crea también la NASA, organismo para desarrollar un ambicioso programa espacial que haga frente a los avances soviéticos. Yo por lo menos no pienso quedarme dormido a la luz de la luna comunista. Pero los rusos van a tomarles de nuevo la delantera. Han lanzado un hombre, es Gagarin. En 1960, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio. Creo que deberíamos ser francos, corteses y magnánimos y reconocer que, bueno, los rusos nos han dado una buena zurra, eso es todo. Y no podemos engañarnos a ese respecto, pero ahora que la era espacial ha empezado, creo que va a haber trabajo para todos. Comienza así la segunda fase de la exploración espacial. Las dos superpotencias dotan de todos los recursos posibles a sus respectivos programas espaciales. El presidente Kennedy lanza el reto. Antes de que acabe la década, un hombre pisará el suelo de la Luna. América debe ser la primera que envíe un hombre allá arriba. A lo largo de la década de los 60, la carrera espacial va marcando nuevos hitos. La vista es fabulosa. Puedo ver perfectamente una gran formación nubosa a la altura de Cabo Cañaveral. El espectáculo es maravilloso. Entendido, Amistad 7. Tienes por delante al menos 7 órbitas. En 1962, el estadounidense John Glenn se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta a la Tierra. Pero los rusos consiguen apuntarse un nuevo tanto. Llegó el momento. Unos cuantos tumbos y a pasear. Alexei Leonov consigue el primer paseo espacial de un astronauta. Durante 17 minutos permanece en el exterior de su cápsula unido a ella por un cable. En los años siguientes se ensayan ensamblajes de naves en el espacio, se envían sondas a la Luna, pero la carrera espacial también se va a cobrar víctimas. En 1967, durante una prueba en tierra de la nave Apolo, 3 astronautas americanos mueren carbonizados dentro de la cápsula. La puerta no pudieron abrirla cuando necesitaban salir. Eso fue lo primero. Y fueron muchas las cosas que salieron mal. Los rusos también sufren su primera catástrofe espacial. El cosmonauta Kamarov muere al estrellarse su nave cuando regresaba a la Tierra. Estos incidentes harán que los programas espaciales de los dos bandos sufran retrasos. Pero al fin, en 1969, los americanos consiguen el objetivo final. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. En la actualidad, la carrera espacial ya no parece tanto la lucha entre dos superpotencias como la rivalidad entre dos multimillonarios, Elon Musk y Jeff Bezos, cuyos proyectos espaciales van adquiriendo cada vez una dimensión mayor sin que sepamos muy bien cuáles son sus planes. Saben, tengo grandes planes para ese gran solar.
Voy a vender espacio publicitario. Imagínese esto, la cartelera más grande del mundo. Haremos una fortuna, ¿eh? El turismo lunar, que parece estar ahora solo al alcance de unos pocos supermillonarios, es posible que en el futuro se popularice y viajar a la Luna y pasear por ella sea el equivalente a unas vacaciones de lujo. Roland, oye, tengo que ir a la cara oculta. Sí, necesito un traje espacial. Tan sencillo como eso, ponerse un traje espacial, coger un vehículo y salir a dar una vuelta. Pero mientras llega ese día, no lo dudéis, si queréis visitar la Luna, no hay mejor manera de hacerlo que a través del cine. La Luna. Andiamo a vedere la Luna. Andiamo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues esto se ha terminado. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos este programa y os esperamos la próxima semana con un nuevo especial de Sucedió una noche colección. Nos vamos con la música que el hace poco desaparecido Vangelis compuso para la película 1492, La conquista del paraíso, que contaba el viaje de Colón y sus carabelas. Y nada más. Saludos y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.